Hola, soy Verónica Sama de Sama di Madi y tenemos un episodio más de nuestra serie de historias del alma y hoy tenemos una invitada muy especial que es Mariel. Mariel, muchas gracias por ayudarnos a recuperar tu testimonio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí y bueno, cuéntanos un poquito primero cómo llegaste a Sama di Madi, qué estaba pasando en ese momento en tu vida y cómo nos encontraste. Bueno, estábamos pasando por la enfermedad de mi mamá y unas conocidas muy queridas de la Ciudad de México nos compartieron tu contacto para checar lo de la energía de mi mamá, cómo estaba en ese momento. Sí, tú no estás en la Ciudad de México, ¿verdad? No, yo no. De hecho, yo no te conozco personalmente, Así. solamente por videollamada y contacto por Zoom. Así es, así es. Entonces, en ese momento comenzamos a trabajar y trabajábamos directamente con tu mamá, que en ese momento estaba hospitalizada. Y Así todo es. mi trabajo era con ella, pero después yo me ponía en contacto contigo un poco para comentarte cómo estaba yo sintiendo su energía en Energía. ese momento. Ujú. Sí. Sí, así es. Y después, ¿cómo pasamos a empezar a trabajar ya contigo? Bueno, en un inicio, cuando empezaste a trabajar con mi mamá, sí en los reportes que me hacía de sus sesiones de Reiki, me decía que su energía ya estaba muy baja, que ella prácticamente estaba pues en un trance o en una etapa de ya despedirse de este mundo terrenal. Y después, cuando mi mamá fallece, que por fin yo creo que su alma tomó la decisión de partir, creo que quedaban por ahí pendientes algunas sesiones de Reiki que yo había programado para mi mamá. Entonces, yo hablé contigo y te dije, bueno, ok, ya no, ya mi mamá ya partió, quiero tomar yo las sesiones de Reiki. Entonces, porque me sentía muy mal, muy agotada, muy desgastada más que nada, y pues con mucha depresión, mucha angustia, ansiedad, y pues ahora sí que entré en el proceso del duelo. Y yo empecé a tomar las sesiones de Reiki y después registros akáshicos. Sí. En ese proceso de duelo, además del cansancio físico que había, porque pues sabía que habías acompañado a tu mamá en el hospital, fueron momentos muy complicados, tomar decisiones difíciles de vez en cuando. Y en la etapa de duelo, eh, yo recuerdo que tu energía estaba como muy en confusión, ¿no? Como que había tristeza, pero había enojo, pero había confusión, yo te decía, traes como un cóctel de emociones ahí. Sí, Y la recomendación que yo te hacía es lo que necesitas es paciencia, es vivir el duelo en este momento. Fue sí, un proceso de duelo largo, ¿no? sí. En esos momentos, pues sí, obviamente tenía todas las emociones encontradas, pero más que nada mucha tristeza. Y bueno, las sesiones de Reiki en lo particular me ayudaron porque empecé empecé a calmarme de a poco, de a poco. Este, y pues bueno, por parte del Reiki eso fue lo que ocurrió. Y por parte de los registros, conectar con el alma de mi mamá fue bueno para mí porque ya no tuvimos la oportunidad de despedirnos de ella. Entonces hubo muchas cosas que a través de los registros las hablamos, las platicamos y quedamos como más en calma. Entonces, había cosas que se destaparon en los registros que yo me quedé como que, ¿cómo supo Verónica lo que estaba ocurriendo? Si había cosas que solamente los miembros de la familia sabíamos que habían ocurrido, como pasar.
Entonces dije, ok, entonces como me está diciendo las cosas, entonces sí estoy conectada con el alma de mi mamá. Y hablar con ella fue una cosa muy tranquilizante. Claro que el duelo, pues duele, afecta, pero al final del día, a través del Reiki y los registros akáshicos, entendí que todos algún día vamos a partir y que ese es nuestro destino. Yo creo que nadie se va a escapar de no irse, de no partir algún día. Ujú. Pero sí me dio un poco de tranquilidad el hablar con ella, el tomar el, el Reiki, porque sí estaba muy mal. De hecho, yo pues siempre he padecido problemas de ansiedad y de depresión. Y en esos días que yo empecé a tomar las sesiones de Reiki, sí me tranquilizó mucho, y conforme pasó el tiempo, este, empecé a tomar decisiones para mí misma. Sí, ahora que comentas esto para quien nos escucha y nos ve, comentarles que durante las sesiones de Reiki o registros pueden pasar muchas cosas que nunca están en mi control. Yo en realidad nunca sé lo que va a ocurrir. Solo me dispongo como un canal para que la persona que está consultándome reciba lo que necesite. Y a veces lo que yo llego a poder hacer, y que para mí es de las cosas más hermosas que hay, es cuando tengo la oportunidad de conectar a dos seres que se aman y que están en planos diferentes. Cuando estas energías me eligen para poder transmitir mensajes a las personas que siguen en este plano, siempre es un honor. No tengo de verdad palabras para describir lo que eso significa para mí. Y bueno, lo que pasa conmigo es que yo sirvo como este canal para que se pueda transmitir la información, y yo puedo percibir la energía de la persona que está en el otro plano, y puedo incluso un poco describir cómo es su personalidad, ¿no? O hablar un poco con los términos que hablaría esta persona. Entonces eso, yo lo que observo es que le da la confianza a los pacientes de saber que sí están conectando con la energía de estos seres que yo pues no conozco, no conocí en este plano, y no les conozco físicamente, pero bueno, su energía elige hablar, y eso es un privilegio. Y recuerdo que en tu caso, Rocío, algo que hicimos fue, tú me pediste que hiciéramos una sesión de registros familiares, en donde estaban otros miembros de tu familia. Ustedes se reunieron y estábamos conectados virtualmente, y pudimos hacer esta sesión. Sí, lo decidimos hacer así porque en la primera sesión de registros que yo tomé contigo, después de tomar el Reiki, hubo una parte que a mí me llamó mucho la atención, que mi mamá me empezó a decir cosas de mis hermanos. Entonces yo les comenté a ellos y les dije, mamá me comentó esto. Entonces todo el mundo como que se quedó y como supo, o sea, ¿cómo supiste tú? Pues yo no sé, probablemente sí está conectada con la energía de mi mamá. Entonces decidimos hacer una llamada contigo para conectar con el alma de mi mamá en grupo familiar, porque yo creo que todos aquí en mi casa lo ocupábamos. Lo ocupábamos en el aspecto de que mi mamá ya no tuvo la oportunidad de despedirse ni de hablar porque las cosas sucedieron muy rápido. Entonces mi mamá en el proceso de la hospitalización pues ya no despertó. Entonces decidimos hacerlo así, y yo creo que fue doloroso. Esa sesión fue muy impactante. Fue como dolorosa, claro, porque estás conectando desde el alma, y tú, o sea, yo en lo personal digo, ¿cómo puede haber vida después de la muerte o más allá? Ujú. Yo creía que antes, o sea, yo antes pensaba que, o sea, yo creo que la gente muere y ya no hay nada, ya no hay más. Pero ahora creo que sí hay más. En algún lugar están las almas.
Y, y esa sesión fue muy impactante porque nos dijo cosas que te vuelvo a comentar. O sea, nadie más las sabía más que las personas que estábamos aquí alrededor en el entorno familiar. Sí. Y después de esa sesión, yo recuerdo que tú amablemente disponías de algunas de las sesiones para que tus hermanos pudieran también trabajar. Entonces tuve la oportunidad de atender, pues creo que a 6, 7 por lo menos personas que tú trajiste después eh, para poder trabajar con ellos y cada quien obviamente viviendo este duelo desde un lugar muy personal, ¿no? Y muy diferente cada quien. Sí, porque, bueno, nosotros aquí en mi casa estábamos muy apegados a mi mamá. Era mucho el apego y era como que nuestro apoyo y el amor incondicional siempre fue la parte maternal. Entonces sí, todo esto, a pesar de que ya pues somos personas y dejó hijos adultos, te afecta, te afecta y yo creo que todos quedamos de cierta manera muy mal, muy afectados, pues yo creo que las personas que ya han pasado por alguna pérdida lo van a comprender. Entonces cada uno quedó pues mal y yo dije, bueno, ¿por qué no toman unas sesiones de Reiki o de registros? Y al parecer creo que también alguien de mis sobrinos, no sé si fueron como 2 o 3 de mis sobrinos que las han tomado y les ha ido muy bien. Yo creo que todo el mundo puede comentar de sus propias experiencias. Y después de ese proceso, seguimos trabajando mucho contigo. Tú eres una persona que se ha comprometido mucho con tu proceso de duelo, de permitirte estar en ese lugar con paciencia, pero después también empezaste a enfrentar problemas de salud y seguimos Sí, trabajando en eso. sí, porque después de lo de mi mamá, yo quedé muy afectada y creo que todas las emociones que me fueron al cuerpo físico, obviamente. No me sentía nada bien, me sentía mal del estómago, yo pensé que tenía colitis, gastritis y pensé que era algo como normal. Fui al doctor y me hicieron una, ¿cómo se llama? Cuando te meten Endoscopía. una, ajá, me hicieron una endoscopía y dijo que al parecer no era como algo grave, pero que sí era un tipo de gastritis que ya lo tenía muy arraigado desde hace mucho tiempo y que o sea, me estaba afectando en esos momentos, no podía comer, no podía, prácticamente estaba dieta blanda y con tratamiento. Entonces yo dije, voy a hablar con Verónica para que cheque mi energía por medio de del Reiki. Y yo estuve en sesiones contigo en lo que el tratamiento se determinaba, pues dije, tengo que agarrarme de algo. Entonces, estuve en sesiones contigo, eh, me dijiste que la enfermedad era parte del proceso, obviamente, a lo mejor la enfermedad ya la tenía, pero que, o sea, era como algo ahorita que había detonado, ¿no? Entonces, estuve contigo, me dijiste que le diera las gracias a la enfermedad y que solita iba a salir. Y sí, después de 2 o 3 meses de tratamiento fue cuando me dijiste, cuando el doctor me dijo que ya la bacteria había salido de mi organismo. Y después pasaron cosas, no precisamente de salud, pero pasaron cosas laborales y yo otra vez te volví a contactar. Y abrimos registros y otra vez me dijiste, no, tú no te preocupes, se van a solucionar las cosas y así fue. Entonces ahora que tengo algún problema o algún detalle, pues siempre te he dicho, o sea, quiero tomar Reiki porque es de la única manera que como que
mi cuerpo físico y mi energía se mantienen en calma. Sí, hay que decir que tú y tus hermanos, o sea, todos son una familia que tiene energéticamente muchos dones. El de cada uno es súper distinto, pero algo que yo recuerdo particularmente en ti es decirte muchas veces, aguas porque tu energía es súper fuerte, tienes que ser cuidadosa con lo que piensas porque puedes pedirlo con tal fuerza que se va a convertir en realidad, entonces tienes que ser como muy cuidadosa de tus pensamientos. Así es. Sí, así ocurrió. Y de hecho sí pasa. Por ejemplo, cuando yo pienso algo, es como si yo estuviera atrayendo, y no precisamente porque yo tenga el poder de ver, sino que es como si lo que yo pensara lo estuviera atrayendo, 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 y sea así. Entonces, no, en mí sí no es bueno estar como sobrepensando. Sí, esa es una característica fuerte de tu energía con la que practicamos mucho, ¿no? Decíamos, a ver, tienes que ser paciente, tienes que estar en el aquí, en el ahora, en el momento presente, no te hagas ideas fatalistas de las cosas, sino más bien aquí, ahora, centrada y bueno, te has comprometido mucho con tu proceso para estar mejor. ¿Cómo consideras que estás hoy en tu proceso de duelo? Que para cada persona puede durar distinto. Lo común, lo que dicen los expertos, es que un proceso de duelo puede durar unos cuantos meses o hasta 2 años. Y cada persona lo vive de manera diferente por su personalidad, pero también por el vínculo que tenía con la persona que partió. ¿Cómo te Mira, sientes? yo creo que mi duelo ahorita está, claro, todavía estoy en la etapa, pero yo creo que siento que ya lo peor ya pasó. Ahorita recuerdo a mi mamá, por ejemplo, vino el primer aniversario luctuoso en julio y yo dije, me voy a quebrar, voy a estar mal, porque es volver a recordar la historia, lo que pasó, se vienen recuerdos buenos, recuerdos malos, recuerdos muy tristes, se viene todo a la cabeza. Y yo en una sesión de Reiki hablé contigo y te dije, es que viene el primer año de mi mamá y yo no sé cómo lo vaya yo a tomar, no sé. Y me dijiste, tienes dos opciones, recordarla desde la enfermedad o recordarla desde sus momentos buenos, o sea, cómo era ella en vida. Y eso fue lo que yo procuré hacer. Ahora yo estoy como tratando de vivir, vivir, vivir para mí. Yo no tengo familia de hijos, ni marido, ni esposo. Yo siempre viví con mi mamá aquí en su casa. Entonces por eso fue mucho mi apego y me costó mucho trabajo. Pero ahorita te puedo decir que yo lo que hago es tratar de vivir porque te vuelvo a decir, o sea, al final del día todos nos vamos a terminar yendo de este plano. Entonces tengo que vivir y tengo que afrontar mis experiencias porque cada quien viene con un propósito distinto. Entonces quiero vivir lo más que se pueda y tratar de entender que a todo mundo nos pasan cosas buenas, cosas malas, cosas de mucha felicidad y cosas muy tristes. Todo el mundo en algún momento tiene algún problema, pero al final de cuentas tienes que saber, pues, sobrellevar las situaciones, ¿no? Así Yo es, creo es que no. una, es una elección. Ajá, entonces ahorita te puedo decir que estoy más tranquila, estoy muy tranquila. Claro, todavía con el proceso de tristeza, obviamente vienen recuerdos, no te voy a decir que todos los días, pero ya estoy más tranquila. De hecho, yo no era de las personas que yo no podía hacer cosas yo sola, porque yo siempre ocupaba, decir, quiero ir al cine, a fuerza ocupaba compañía. Quiero ir al gimnasio y si yo no tenía una amiga, un amigo o alguien que
que acompañarme al gimnasio, yo no iba. Ahorita todas esas cosas estoy tratando de hacerlas solas y cosas que antes hacía acompañada ya las hago sola. Entonces considero que voy por buen camino. Y algo que ha sido muy hermoso y recurrente en tus sesiones, sean de registros o sean de Reiki, es que la presencia de la energía de tu mamá siempre acompañándonos en esas sesiones, siempre con la palabra correcta, en la recomendación correcta, siempre amorosa, siempre fuerte, una energía preciosa la de tu mamá que me honra con su confianza para poder mantenerse en contacto contigo. Es de las cosas más bonitas que nos puede pasar cuando estamos juntas en las sesiones, si estás de acuerdo. Sí, y pues también aprender a entender que no se van, o sea, no se van al 100%. Siempre están, solamente que pues ahora nos toca aprender a saber que están, pero ya no físicamente. Pero a veces sí se siente la energía. Sí, 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 es maravilloso. Mariel, ¿qué le podrías recomendar a personas que nos puedan estar viendo, escuchando y que estén pasando o bien por enfermedad y están en acompañamiento de un ser querido o bien en un proceso de duelo? ¿Qué les podrías recomendar tú que pasaste por este proceso que fue tan doloroso para ti? Bueno, primero que nada, no es fácil. Y, por ejemplo, en la etapa de la enfermedad es muy difícil el tratar de pensar que la persona probablemente se va a ir. Yo creo que a todo mundo nos da mucho miedo. En lo personal a mí me daba mucho miedo, me aterraba, me atacaba. Era siempre estar llorando, 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 llorando todos los días en el hospital. Pero al final de cuentas también debes de aprender a saber que todo mundo tenemos ¿cómo se podría decir? Un tiempo determinado en esta vida y que nada nos pertenece. Nada nos pertenece, pero siempre es bueno acompañar a tus seres queridos en el proceso. En el proceso del duelo, yo recomendaría que vivan el duelo tal y como es. Tal y como es, porque yo creo que a nadie nos gusta estar tristes, yo creo que a nadie nos gusta extrañar a alguien. Pero es importante vivirlo. Es importante vivirlo y sacar toda la tristeza en su momento. Porque luego después siento que es como si viviera reprimido con las emociones atrapadas y no es bueno. Sí, yo recuerdo que cuando estábamos trabajando con tu mamá en el hospital, yo siempre te decía en los mensajes de voz que te mandaba después de trabajar con la energía de tu mamá, yo te decía, tienes que confiar en la decisión de su alma. Lo que ella elija será lo correcto. Ya tú puedes elegir acompañarla en amor en esa decisión. Si elige quedarse con los brazos abiertos para poderla seguir disfrutando en este plano, o si elige irse, soltarla con todo el amor para que ella pueda cumplir con la decisión de su alma. Y recuerdo que tú me decías que eso te ayudaba en el momento para entender que justo lo que acabas de decir, que nadie te pertenece, que todos No. tenemos la libertad de elegir. Y yo creo que era tanto el apego de ella con nosotros y nosotros con ella que a lo mejor de las dos partes no la soltábamos cuando estaba ella en el proceso de la enfermedad. Pero también era muy desgastante yo ya no sé para ella qué tanto, pero me imagino que fue mucho peor estar en la postura en la que estaba. Y para nosotros también fue muy desgastante y triste ver la manera en la que tu familiar está. Entonces llega un momento en el que
en el que dices, ya no quiero, o sea, ya no más, porque nos estamos haciendo daño todos. Entonces es bueno aprender a soltarla con todo el dolor de mi corazón. Así fue. Y en el proceso de duelo, algo que dices es fundamental. El proceso de duelo se tiene que vivir en ese momento porque si no, después estás eh, cargando con esas emociones que no pudiste procesar en el momento. Yo recuerdo que te decía, hazte caso. Si en este momento, por más que te invitan a salir, tus amigos tratan de que estés bien, te invitan a alguna fiesta, pero si tú no estás bien, si tú no quieres estar ahí, hazte caso. El cuerpo sabe lo que necesita. Si quieres dormir mucho, si quieres llorar todo el día, hazte caso y permítetelo. Y luchabas un poco con eso, ¿no? Porque Sí, decías, porque me invitaban a fiestas, al principio sí dije, sí, pues voy a ir porque no está bien que yo esté aquí encerrado. Antes de que me pusiera más mal de lo de los problemas estomacales. Y fui en 2 o 3 ocasiones a fiestas, a cosas, y no estaba ahí presente. O sea, ni siquiera me reía naturalmente, era como una risa muy fingida. Entonces no es bueno saltarse el proceso del duelo. O sea, cuando toca estar triste, toca. Y cuando toca estar contento, toca estar contento. Pero yo después entendí, necesito estar triste, o sea, no necesito. Más bien es lo que toca, es, este proceso es lo que toca, porque no estoy despidiendo a cualquier persona. O sea, estoy despidiendo a mi primer maestra de vida y la persona que me recibió aquí en esta tierra. Entonces no es fácil y pues de modo, así pasaron las cosas, pero creo que ya hoy en día estoy más tranquila, estoy mejor. y de salud ya estás bien, y ya estás yendo de fiesta, y ya estás más contenta, más tranquila. Sí, ya estoy más tranquila, pero sí pasó como medio año para que yo volviera a estar, a pasar de la tristeza a estar un poco mejor y luego ya ahorita, pues sí, más tranquila. Qué bueno, Mariel. Yo te agradezco de verdad tu confianza desde el que me permitieras conectar con la energía de tu mamá, acompañarte en todo este proceso de duelo, a ti, a tu familia, las recomendaciones a todas las personas que gracias a ti han llegado conmigo. Y, y bueno, decirte que me siento muy, muy contenta de ver tu evolución y cómo has aprendido a estar contigo, a permitirte sentir todo lo que había y comprometerte con tu sanación de manera profunda. ¿Hay algo más que quisieras compartir antes de cerrar esta sesión? No, nada más sí hacer un hincapié de que todo el contacto que he tenido contigo, pues obviamente nada más es virtual. Porque yo no vivo en la Ciudad de México, yo estoy en otro estado de la República. Entonces, eh, por algo llegan las personas, ¿no? Y por algo llegaste tú en el momento pues más difícil de mi vida, porque ha sido o sea, de las cosas que me han pasado, lo peor. Entonces, sí, yo no te conozco, pero agradezco mucho que nos hayas acompañado en este proceso tan difícil. Muchas gracias a ustedes por su confianza. Y bueno, pues ha sido este un episodio más de Historias del Alma con la historia de Mariel, una chica amorosísima, muy adoradora de su mamá, que acompañó su proceso de despedida de la vida con todas las herramientas que ya encontró a su alcance para disfrutar de su presencia, para agradecerle la vida, para hacerle sentir su amor. Lo hizo de todas las maneras y después tuvo que vivir el proceso de permitirle irse, de aceptar las decisiones de su alma y ella retomar las riendas de su vida en la confianza de que esta vida es para disfrutarse y que en algún momento nos volveremos a encontrar.
Muchas gracias por estar aquí. Gracias, soy Verónica Sama de Samadhi. ¿Y tú qué quieres descubrir? Te dejo luz hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.